Bienvenidos a la comunidad cristiana La Misión, un espacio para crecer juntos en la fe. Con ustedes, Jorge Lonzi. Hola, ¿cómo están todos? Un gusto saludarles. Soy el pastor Jorge Lonzi desde Tire, Argentina, aquí en este espacio que tenemos en la comunidad cristiana La Misión, para poder siempre tener una enseñanza, una capacitación, un masterclass, algo que realmente venga a colaborar con la vida ministerial que llevamos y sobre todo las cosas que nos hagan crecer en madurez espiritual. Hoy quería compartirles algo que parece que es muy, muy importante en este tiempo que lo podamos comprender, y si lo podemos aplicar ministerialmente sería espectacular. Nosotros como comunidad lo venimos haciendo, por eso quería expresarle esto que vamos a hablar hoy, que es la estrategia que tuvo el apóstol Pablo para poder expandir el evangelio por todo lugar. Nosotros de alguna manera lo estamos haciendo, en alguna etapa de esto lo estamos, y bueno, queríamos compartirlo con todos para que, bueno, puede ser muy útil para la parte ministerial de cada uno de ustedes, ¿no? Eh, Pablo tuvo una estrategia, y hoy lo vamos a ver, para poder expandir el Evangelio. Jesucristo nos llamó a expandir el Evangelio. Esto es bien claro, Él no nos llamó a concentrar, lo vengo diciendo hace tiempo, Él nos llamó a expandir el Evangelio por todos lados. ¿Qué significa esto? Que el gobierno de Cristo se establezca en las personas, en las casas y en las ciudades y en las regiones. ¿Sí? El gobierno de Cristo se establezca. El gobierno de Cristo tiene que ver con que Jesús, la gente vive las enseñanzas de Jesús, y entonces a través de esa obediencia a las enseñanzas de Jesús, el reino de Dios se va manifestando, o sea, el gobierno de Dios se va manifestando en diferentes lugares. Alguien que lo entendió muy claro esto fue el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo tenía una estrategia que era clara y que era flexible para establecer iglesias en cada ciudad que él visitaba, aunque no lo hacía en un tiempo definido en cada lugar. No es que decía, bueno, acá él le llevó 3 años fundar una iglesia, acá le llevó 3 años acá, 3 años allá. No, él era diferente, a algún lado le llevó menos, otro le llevó más, después lo vamos a ver, pero él tenía bien claro que tenía que estar un tiempo para establecer una iglesia en ese lugar. Su estrategia incluía varios aspectos claves que pueden ser muy útiles para establecer comunidades cristianas, aún en lugares donde no hay testimonio cristiano. ¿Sí? Porque hoy en día, tal vez hay muchos que no lo saben, pero hay muchísimos, muchísimos lugares, muchísimos pueblos no alcanzados por el Evangelio, muchísimos lugares donde no existe nada, cero cristianos en esos lugares, y que, es más, hay gente que ni tiene idea de que existió alguien llamado Jesús. Entonces, quiero que recorramos juntos esta estrategia que el apóstol Pablo utilizó. Vamos a ver 6 puntos importantes en la estrategia que el apóstol Pablo usó para poder expandir el Evangelio y para poder establecer nuevas comunidades cristianas. Pablo no establecía congregaciones. Pablo no compraba un terreno, hacía un edificio y hacía reuniones dentro de ese edificio como hoy se hace. Plantar una iglesia para Pablo no era establecer un lugar de reunión. Plantar una iglesia para Pablo era dejar en esa ciudad un grupo de cristianos que den testimonio de que Jesucristo los gobernaba. Eso era plantar una iglesia para Pablo, y eso debería ser para nosotros también. Nosotros a veces medimos lo que es plantar iglesia porque, bueno, sí, fuimos a un lugar, compramos un lugar o alquilamos un lugar o edificamos algo, y ahí está la iglesia, esa cuestión de ladrillos que está ahí está la iglesia. Entonces, bueno, qué bárbaro, la iglesia está allí, ya la fundamos y ahora hay que ir a buscar gente para que entre aquí. Bueno, Pablo no hacía eso. Pablo iba, predicaba el Evangelio, ahora vamos a ver todo lo que él hacía, y lo que establecía el apóstol Pablo eran iglesias, no edificios. Establecían iglesias, siendo las iglesias personas, un grupo de personas que manifestaban el gobierno de Cristo en sus vidas. Vamos a lo primero. Lo primero que hacía el apóstol Pablo, obviamente guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Había una selección de ciudades estratégicamente, o sea, estratégicamente elegía las ciudades en las que iba a estar. Por ejemplo, cuando el Espíritu Santo lo guía, bueno, a tantos lugares, ¿no? Pero Pablo, por ejemplo, solía concentrarse ¿dónde? En ciudades importantes y que estaban bien conectadas con el mundo exterior, que estaban bien conectadas entre ellas y con la región, como por ejemplo Éfeso, Corinto, Tesalónica. Eran centros comerciales y culturales. Allí había mucha gente. Eran lugares donde si la iglesia iba a ser base, iba a ser una base importante. ¿Por qué? Porque desde esa ciudad iba a poder
expandirse a todos los pueblos de alrededor, pero tomaban siempre un lugar donde había una gran convocatoria de personas. Entonces, ¿qué pasa? Pablo eligió sus lugares, Efesio, Corintio, Tesalónica, que eran centros de comercio, centros comerciales de aquella época. ¿Y qué es lo que hacía? Esto le permitía alcanzar a más personas y así facilitar la expansión del Evangelio. O sea, él tenía bien claro que tenía que ir a donde estaban las personas, que tenía claro que tenía que ir donde la gente normalmente desarrollaba su vida. Fíjense que él iba a un lugar donde había comercio. Donde hay comercio hay multitud de gente. Siempre donde está el comercio funcionando está la gente, porque la gente necesita comprar para comer, la gente necesita comprar para vestir, la gente necesita comprar, otros necesitan vender para poder vivir. Entonces, el comercio es lo que nos conecta a todos. Es inevitable que nosotros no pasemos por un comercio en algún momento en el día. Siempre vamos a pasar por un comercio porque necesitamos vivir y las cosas que necesitamos para vivir están dentro de los locales donde se venden las cosas. El comercio para aquel tiempo era un lugar, los centros comerciales eran muy grandes, como hoy en día también. La multitud de gente pasaba por ahí. Entonces Pablo sabía que ese era el lugar estratégico para ir a compartir el Evangelio. Tengo una pregunta. ¿Cuál es el lugar, ¿sí? La ciudad que el Señor te puso la carga para llevar el Evangelio? ¿Cuál es el lugar? Hay una ciudad que seguramente el Señor te puso la carga. Nosotros estamos hace ya 3 años discipulando a diferentes hermanos y hermanas que viven en diferentes lugares. No viven todos aquí en Tigre, donde nosotros vivimos. Están en diferentes lugares. Están en la capital de Argentina, están en la provincia de Buenos Aires, están en la provincia de Córdoba, están en la provincia de Rosario. Están distribuidos por diferentes lugares, provincias y ciudades. Digo, departamentos para los que no entienden lo que es provincia, y ciudades. Ellos están en diferentes lugares, nosotros los estamos discipulando. Ahora llega el tiempo donde ellos en cada lugar tienen que empezar a formar grupos de cristianos que terminen siendo una comunidad cristiana, que viva como los primeros cristianos. No voy a entrar no me voy a meter ahora todavía en esa parte. Pero sí que es importante que ellos saben que donde están es donde Dios los plantó. Cada uno de ellos sabe que donde Dios los plantó, ahí ellos tienen que levantar un grupo de cristianos que termine siendo una iglesia. Por eso que cada uno de ellos sabrá, tendrá que estar orando para ver, bueno, aquí esta es la ciudad donde yo vivo, esta es la ciudad donde Dios me plantó, esta es la ciudad donde yo me muevo todos los días en el comercio, me muevo todos los días entre mis vecinos, o voy a la escuela, o voy a comprar algo, o me relaciono con gente en el trabajo. Bueno, esta es la ciudad donde Dios me plantó. Bueno, acá tengo que empezar a predicar el Evangelio entonces, porque vivo para predicar el Evangelio. Un cristiano vive para predicar el Evangelio. Un cristiano vive para comunicar a los demás que existe Cristo, y que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y que Él gobierna todo, y que no podemos vivir bien en esta tierra y no podemos ser productivos y darle frutos al Padre si no vivimos para Él. Entonces es importante que nosotros, en el lugar donde estamos, como lo hizo Pablo, en la ciudad donde estamos, tenemos un objetivo: compartir el Evangelio con los demás. Miren lo que hizo Pablo. El otro paso que hizo Pablo, aparte de elegir el lugar, él inició por las sinagogas. Él se fue a las sinagogas. ¿Sí? Su estrategia inicial fue predicar primero a los judíos en las sinagogas, aprovechando su trasfondo como fariseo y su conocimiento de las escrituras. Por ejemplo, en Hechos 17:2 vemos un evento así. Desde ahí solía explicar cómo Jesús cumplía las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. O sea, Pablo se fue a lo que él conocía en su momento, a lo que había, ¿sí? en su época, en su tiempo de vida. Él sabía que había sinagogas donde los judíos se reunían, entonces él fue primero a ellos. Estaban los judíos y los no judíos en ese tiempo. Entonces se fue primero a los judíos, a los que de alguna manera tenían la escritura, de alguna manera habían escuchado de que venía un Mesías, de que un Cristo iba a venir, que tenían un cierto conocimiento. Entonces, él iba ahí, comenzó por aquellos que tenían un cierto conocimiento. Él dijo, bueno, voy a hablar de Jesucristo, voy a hablar del Mesías, voy a hablar de ese Mesías que fue profetizado. Bueno, ¿por dónde voy a empezar? Y bueno, voy a empezar por las sinagogas. Así le fue también, porque lo sacaron a patada de todos lados, lo apedrearon, bueno, lo azotaron, le hicieron miles de cosas porque obviamente que lo tenían como un hereje por lo que él venía a decir. Pero él supo por dónde empezar. Y de esas sinagogas, en muchas sinagogas, él encontró gente que creyó en Jesucristo, que siguió el Evangelio y que luego se convirtió en discípulos de Jesús. Por eso que es muy importante
tener claro por dónde empezar. La pregunta es, la gente que tienes que evangelizar o la gente que tienes que alcanzar con el Evangelio, ¿qué creencia o religión tienen? Les pregunto, ustedes tienen en esa ciudad donde están plantados, en esa ciudad donde ustedes viven, en esa ciudad donde ustedes se mueven en el medio del comercio, de la cultura, de la educación, del trabajo, de lo que sea, hay gente que tienen que alcanzar. La gente que tienen que alcanzar, ¿qué creencia tienen? ¿Son gente que tiene una base cristiana? En ese lugar, ¿qué hay? ¿Hay gente que de alguna manera escuchó hablar de Jesús? ¿Hay gente que sigue algún tipo de religión que hable de Jesús, a los cuales tenemos que alcanzar con el verdadero evangelio? ¿O hay gente que de repente no cree en Jesús o nunca escuchó hablar de Jesús y tiene otro tipo de religión? ¿Cómo voy a entrarle a esa gente? Porque Pablo empezó por los que conocían algo del Mesías, pero después siguió con aquellos que no conocían nada del Mesías. Entonces, el paso a seguir, una vez que sé que estoy plantado en una ciudad y Dios me quiere en esa ciudad evangelizando personas, yo ahora tengo que preguntarme, la gente que tengo que evangelizar, ¿qué creencia tiene? Para que cuando vaya a compartir el evangelio yo tenga una estrategia clara de cómo hablarle. ¿Puedo hablarle a alguien desde Jesús o puedo hablarle a alguien desde que no conoce ni siquiera quién es Jesús? En el contexto que estamos nosotros, todo el mundo sabe de Jesús, todo el mundo escuchó alguna vez de Jesús. Yo estoy en Argentina y quiero que todas las personas que estoy pastoreando aquí en Argentina, incluso el matrimonio que está en Uruguay, conocen, la gente argentina, los uruguayos conocen cuando hablamos de Jesús de qué estamos hablando. Lamentablemente lo conectan inmediatamente con una religión. Cuando hablamos de Jesús lo conectan con la religión católica, con la religión evangélica, con cualquier tipo de religión que hablen de él. El punto es que nosotros tenemos que sacar a la gente de la mentalidad de que Jesús está conectado con una religión. El hombre lo conectó con una religión y generó toda una religión alrededor de él, pero Jesús es el Hijo de Dios. Jesús no tiene religión. Jesús no dejó religión sobre la tierra, dejó una vida. Jesús nos trajo un reino, no nos trajo una religión. Entonces yo tengo que, desde esa verdad de que Jesús fue el Hijo de Dios que caminó por la tierra y que hoy está sentado en el trono y que gobierna todo lo visible y lo invisible, desde allí yo tengo que llevar a la gente que dice que cree en Jesús a la obediencia a Jesús. Sacarlo de una religión que solamente le pide, bueno, un compromiso con la religión y con las reuniones de la religión y con lo que la religión dice, a vivir un compromiso con Jesús, con el Rey de Reyes que estableció una justicia de reino por la cual yo tengo que vivir. Entonces yo tengo que saber a la gente que le voy a predicar, que voy a evangelizar, qué creencia tiene. Tercer paso, que es muy importante, es la evangelización pública y privada, ambas. Pablo lo hizo. Una estrategia que Pablo tenía era, llegaba a una ciudad grande, a una ciudad importante, sabía que Dios lo quería en esa ciudad. Inmediatamente él veía a ver qué tipo de religión tenía la gente. Comenzaba por los que tenían algún cierto conocimiento, después se iba por los que no tenían ningún conocimiento. Ahora, ¿cómo lo hacía? Lo hacía, dice aquí, cuando era rechazado de las sinagogas, ¿qué hacía Pablo? Pablo se iba a predicar a los lugares públicos, como en los mercados y en las plazas, porque claro, era un lugar comercial, era una metrópoli donde él iba, normalmente. Por ejemplo, en Hechos 17 lo vemos predicando, ¿sí?, en un lugar público, saliendo de la sinagoga y yéndose a un lugar público a predicar. Pero también lo hacía en las casas particulares, como Hechos 20:20, por ejemplo. Esto le permitía conectarse con la gente o con los gentiles y con personas no judías interesadas en el mensaje que él daba. Había gente que estaba interesada en el mensaje que Pablo daba, que no eran judíos. Entonces él tuvo una estrategia para hablarle a los que no eran judíos, a los que estaban fuera de los templos, por decir de una manera, a los que estaban fuera de las sinagogas. ¿Cómo les habló? Le habló públicamente o se metió en las casas de ellos. Por eso que hoy hablamos siempre que la evangelización, cuando hablo de la evangelización pública, no estoy hablando de que te vayas con una pancarta, ¿sí?, que te pongas en medio de una plaza, una pancarta y diga Jesús te ama con un micrófono y empiezas a pegar unos cuantos gritos, porque mucha gente va a pasar de largo y no te va a escuchar. Porque la evangelización tiene que ser por relaciones. Cuando hablo de una evangelización pública, estoy hablando, y específicamente le hablo a quien estoy discipulando en este tiempo, cuando hablamos de una evangelización pública, estamos hablando de esa gente que públicamente te relaciona todos los días. En los lugares públicos como tu lugar de trabajo, en un lugar público como tu lugar de estudio, en un lugar público como, no sé, una carnicería, una verdulería, una proveeduría, un almacén, un supermercado, que son lugares públicos y que todos los días te relacionas con la misma gente, todos los días vas al mismo carnicero, todos los días vas al mismo verdulero,
todos los días vas a la misma, no sé, librería, todos los días vas al mismo club, todos los días vas a cada lugar donde vas todos los días, hay gente. Públicamente están allí. Bueno, ahí públicamente es el momento para poder hablarles. Si tu corazón arde por compartir el Evangelio, de alguna manera vas a encontrar, vas a conectar para poder hablarle de Jesucristo a esta gente. Va a ser sumamente importante que lo hagas. Y luego, obviamente, en las casas particulares va a haber gente que te va a decir, vení a mi casa. Te va a permitir entrar en sus casas para compartir el Evangelio. Pueden ser parientes, pueden ser amigos, pueden ser conocidos que te invitaron a una casa, a una reunión de una casa, por lo que sea, y ahí es el momento de compartir. Pero nosotros siempre tenemos que estar dispuestos a esto, a entender que una vez que sé que estoy en una ciudad donde Dios me quiere y que sé que tengo que conocer la religión que la gente tiene, inmediatamente tengo que saber que si no puedo predicar dentro de un templo, bueno, Dios me tiene todo un campo enorme para predicar fuera de los templos, que son los lugares comerciales, los lugares públicos, los lugares culturales, los lugares de la vida común en la que vivís todos los días, donde se mueve gente todos los días a tu alrededor, donde la mayoría ya los conoces, porque algunos hace años que trabajan con vos, porque algunos hacen años que estudian con vos, porque algunos hacen deporte con vos, tantas cosas. Bueno, esos son los lugares para compartir. Y luego, obviamente, lo privado, en las casas, que fue la estrategia más grande que la iglesia tuvo para expandirse por toda la región y llenarlo todo de Cristo, como decía Pablo. Las casas. Las casas fue fundamental y sigue siendo fundamental, porque las casas es el lugar de más intimidad que un ser humano puede tener. Cuando alguien te abrió las puertas de su casa, te abre las puertas de su corazón, porque te está invitando a lo más íntimo que tiene, a su casa. Por eso que en esos ambientes, cuando alguien te abre la puerta de una casa, uno tiene que aprovecharlo y tiene que respetar esa casa, respetar a esa persona y llevarle el evangelio. ¿Por qué? Porque te está abriendo lo más importante, lo más íntimo de esa persona, que es su casa. Y allí tenemos que llevar la luz. Allí tenemos que llevar el evangelio de Jesucristo. Preguntas. ¿Hablas de Cristo en los lugares públicos que frecuentas? ¿En los lugares donde estás trabajando, estudiando y demás? ¿Estás hablando de Cristo? ¿No lo has hecho todavía? Bueno, sería bueno que lo puedas hacer, que este año te lo pongas como meta, como un objetivo, ¿sí? De poder hablar de Cristo en los lugares donde frecuentas. Sea los lugares comerciales donde vas, sea el lugar de trabajo, sea el lugar de estudio, si que lo tenés, sea un lugar de recreación, si es que vas, no sé, un club, una plaza, lo que sea. La gente que conoces. Hablar a los desconocidos, sí, está bien, no hay ningún problema al hablar a los desconocidos. ¿Querés pararte en la esquina de una plaza y andar parando a la gente, hacer una encuesta, como yo lo he hecho muchas veces? Hacelo, te vas a encontrar con mucha gente desconocida y tal vez alguno va a creer. Pero lo importante es que vayas por lo que ya conoces o lo que de alguna manera te conocen. Porque estadísticamente más del 80% de las personas que reciben el Evangelio y que entregan su vida a Cristo son gente que te conoce, que nos conocen. ¿Hablas en las casas que te permiten entrar? ¿A cuántas casas te han permitido entrar el año pasado? Amigos, conocidos, parientes, ¿pudiste en algún momento hablar de Jesús? ¿En algún momento de la charla guiaste la charla para hablar de Jesús? ¿Fuiste estratégicamente buscando la vuelta para hablar de Jesús a esa gente y que tenga un testimonio de Jesús? Bueno, es importante que lo tengamos presente y lo hagamos. Otra cosa que Pablo hacía. 4. La formación de discípulos. Esto es fundamental. Porque una vez que la gente cree, tenemos que hacer un acompañamiento. Una vez que alguien cree, yo tengo que disipularlo. Y a ver, disipular a alguien no es sentar a un grupo de personas y hablarles de Jesús. Yo puedo comenzar un discipulado, intentar discipular de una manera un grupo de 10 personas, de 12 personas, no más que eso, 15 cuanto mucho, ahí, un grupo. Pero la formación del discípulo se da en la intimidad uno a uno. Cuando yo puedo escucharlo, cuando le puedo responder de acuerdo a lo que está diciendo, cuando lo puedo guiar a las enseñanzas de Jesucristo. Por ejemplo, en este momento nosotros estamos metiéndonos en un proyecto de este año que es maravilloso, que es poder observar las enseñanzas de Jesús a modo devocional. Ahí tenemos preparadas 158 enseñanzas de Jesús en diferentes aspectos de la vida de una persona, para mirarlas, para observarlas y para ver cómo las aplicamos en nuestra vida. Qué bueno que podría ser que eso mismo que estamos aprendiendo lo podamos compartir con aquellos que ya hemos llevado a Cristo, que ya han aceptado el Evangelio y que ahora comenzamos a discipularlos. Pablo se dedicaba a discipular a los nuevos creyentes.
enseñándole las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Hechos 18:11, después léanlo. Este proceso incluye establecer una comunidad de fe unida y autónoma. Yo no puedo generar lo que decimos plantar una iglesia, que es una comunidad cristiana, que está unida y que es autónoma, que pueden funcionar solos, sin tener la influencia de otros. No puedo lograr ese grupo de personas que tienen que alcanzar madurez espiritual para lograrlo, si no lo hago discípulos. Si no lo formo como discípulos, nunca voy a poder formar un grupo de personas que vivan unidos en la fe y que crezcan juntos en la fe. Porque tendremos un montón de gente creyente que va a vivir gobernados por los estados de ánimo, por las filosofías humanas. Entonces siempre van a chocar, se van a pelear, van a discutir y se va a romper todo. Necesitamos discipular a las personas para que vivan las enseñanzas de Jesús que los va a hacer uno en Cristo. Y para eso necesitamos discipular a la gente que cree. A los nuevos creyentes tenemos que discipularlos. Normalmente hoy se evangeliza y se lo deja tirado por ahí. Bueno, ahí está el nuevo creyente. Tomá, acá tenés la enseñanza que tenés que ver, acá te paso el estudio, lee este estudio, lee la Biblia, lee este libro y bueno, y que Dios te ayude. No, no es así. Pablo se quedaba un tiempo en los lugares donde él predicaba el Evangelio, discipulando a las personas. Elegía la ciudad, hacía un estudio de ver cuál era la religión que esa gente tenía para ver por dónde le iba a entrar. Por ejemplo, los atenienses, ¿se acuerdan? Varón ateniense caminando y viendo su santuario, viste un lugar vacío donde ustedes dicen que es el Dios no conocido. Bueno, de ese Dios yo vengo a predicarle. O sea, Pablo buscaba la forma de predicar como sea, pero tenía claro cuál es la religión de la gente. Luego, ¿qué hacía? Hablaba públicamente por las casas de Jesucristo y a aquellos que creían los tomaba aparte y los empezaba a discipular. Y se quedaba el tiempo que tenía que quedarse para que esas personas sean maduras en Cristo. Y a través de esa persona poder llegar al otro punto que vamos a llegar ahora, que era la formación de nuevas comunidades. Fíjense cómo lo hacía. Elegir el lugar, conocer la creencia de la gente, predicarles públicamente y por las casas, y a los que creían, discipularlos. Discipular es enseñarles a vivir las enseñanzas que Jesús nos dice que nosotros tenemos que vivir. Eso es discipular. Discipular no es llevar a la gente a conocer toda la Biblia, a conocer el Antiguo Testamento. Eso es un estudio bíblico, eso es teología. Eso no es discipular, eso es un estudio bíblico de que conozcamos la Escritura, punto. Pero el discipular, yo digo, si voy a discipular, bueno, voy a ser discípulos de quién. Porque hacer discipular significa ser discípulos de alguien. Bueno, tenemos que hacer discípulos de un maestro. ¿Quién es el maestro? Jesús. Jesús, ese hombre que caminó 3 años por la tierra, es el maestro, es el modelo a seguir. ¿Por qué? Porque es el hombre que manifestó la imagen de Cristo, la imagen de Dios en la tierra. El Dios invisible se hizo visible por medio de su Hijo. Y nos dijo, este es el modelo que yo quiero para ustedes. Ustedes tienen que vivir así. Jesús dijo, imítenme a mí. Entonces, Él es el modelo a seguir. Para poder seguir ese modelo, yo tengo que ser discipulado. Me tienen que llevar a vivir las enseñanzas de ese maestro. Entonces yo tengo que tomar a una persona y enseñarle las enseñanzas del Maestro Jesús. Vuelvo a decirle, hemos encontrado tal vez más, pero tenemos un estudio de 158 enseñanzas de Jesús, donde las leemos todos los días y realmente decimos, wow, cuántas cosas que yo todavía de Jesús ni sabía que le había enseñado, o ni siquiera las tengo presentes, o ni siquiera las estoy viendo. Es más, mucho menos las estoy enseñando. Si son 158 enseñanzas, tenés una para cada día, son más de 5 meses. Si las quisieras predicar, por ejemplo, pastor, en tu iglesia 2 veces por semana, te llevaría más de 2 años. Y lamentablemente hoy muchas veces en los púlpitos no se enseña las enseñanzas de Jesús. Debemos volver a enseñar la enseñanza de Jesús. Porque tenemos que formar discípulos. Pablo tenía claro lo que tenía que hacer. Pablo no estuvo en el momento que Jesús resucitó y le dijo, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, enséñenle a que vivan las cosas que yo les pido a ustedes. Él no estaba en ese momento, pero sí lo entendió. Obviamente que los apóstoles se lo habrán dicho, Pedro se lo habrá dicho seguramente, pero él del Señor recibió esta estrategia. Porque el Señor se le apareció a él, no una vez, varias veces. Y él recibió esta estrategia. Y esta es la estrategia que tenemos que seguir. Nosotros como iglesia no podemos estar pensando a ver si vamos a ver qué templo vamos a tener y qué reuniones vamos a tener, o qué reuniones en una casa vamos a tener con gente que nos vamos a juntar toda la semana a comer algo y a pasar un momento lindo. No, el objetivo de la primera iglesia no era ese. El objetivo de la primera iglesia no era ver dónde nos reunimos y qué hacemos cuando nos reunimos. O nos reunimos en un templo, o nos reunimos en una casa, o nos reunimos, ¿dónde nos reunimos?
El objetivo de la iglesia no era dónde se reunía, el objetivo de la iglesia era evangelizar y discipular personas que alcancen madurez y que luego vivan en una vida de comunidad, no de reuniones. Por eso que Pablo tenía claro esto. ¿Qué hacemos con los nuevos creyentes? Hay que discipularlos. ¿Cómo los discipulamos? Enseñándoles las enseñanzas de Jesús, sentándolos a enseñarles la enseñanza de Jesús. Y mientras vamos hablando con ellos y nos van contando cómo va su vida y las dificultades que van teniendo en su vida, ¿qué es lo que hacemos? Le damos el consejo de Jesús de cómo superar esos obstáculos que van teniendo en la vida. Cualquier cosa. Tengo problemas con el matrimonio. Bueno, hay enseñanza de Jesús para el matrimonio. Tengo problemas con mi carácter. Hay enseñanza de Jesús con el carácter. Tengo problemas con los afanes de la vida. Hay enseñanza de Jesús con los afanes de la vida. Entonces yo desde ahí voy discipulando, porque lo estoy sacando del gobierno del yo y del gobierno de la naturaleza caída, el gobierno de la naturaleza de la carne, y lo estoy llevando al gobierno de Cristo. ¿Qué pasa el gobierno de Cristo? No quiere decir, Jesús, te entrego mi vida, acá está, haz lo que vos quieras. No, no, es observar, eso es el primer paso, pero es observar lo que la enseñanza que Jesús nos dejó y vivirlas, aplicarlas en mi vida. Entonces Pablo sabía que si él no discipulaba a los nuevos creyentes, el lugar por donde él pasó y se fue, después todo eso se iba a caer. Porque necesitaba llevar a esos niños, espiritualmente hablando, a que sean adultos, espiritualmente hablando. ¿Para qué? Para que esos hombres, esas mujeres y hombres que transicionaron de ser niños espirituales a adultos espiritualmente hablando, ahora ellos puedan hacer lo mismo y cuidar de otros niños espirituales que iban a venir por causa de la predicación de ellos. Porque la vida es así, acá no es que yo soy pastor porque estudié en instituto teológico y tengo todo este conocimiento bíblico. No, no. Ser pastor es cuidar a la gente, es cuidarla. El pastor cuida. El pastor lleva a las ovejas a un buen pasto. ¿Cuál es el pasto que yo te voy a llevar? Que vengan que consuman las enseñanzas de Jesús, para que en un momento dejen la niñez espiritual y se conviertan en discípulos maduros, que dejen de ser creyentes inmaduros para ser discípulos maduros. Entonces Pablo se quedaba un tiempo, le dedicaba tiempo a discipular a las personas. ¿Estás dedicando tiempo a discipular a alguien? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás discipulando a alguien? La misión que Dios te dio a vos y a mí y a toda la iglesia es discipular personas. ¿A quiénes estás discipulando? ¿Tenés ahí, claro, si yo te digo a quién discipulás, te viene inmediatamente a tu imagen la cara de la gente que está discipulando, los nombres que tienen, dónde viven, las veces que te reuní con ellos, qué le estás enseñando? ¿Lo estás haciendo? ¿Estás trabajando en el proceso de establecer una comunidad cristiana? Que eso vamos a ver ahora. Porque si yo estoy trabajando en formar discípulos en un lugar, estoy en una ciudad, ya prediqué el evangelio, ya identifiqué las religiones que hay, prediqué el evangelio públicamente y lo prediqué por las casas, hubo gente que creyó. A esa gente que creyó empecé a visitarlas uno a uno para poder convertirlos en discípulos de Jesucristo, los estoy llevando a la madurez. Ahora, cuando ellos van alcanzando madurez, cuando alguien espiritualmente va alcanzando madurez, lo que va a querer va a ser juntarse a compartir la vida con otros cristianos. Entonces ahí empezamos a juntarlos para formar nuevas comunidades cristianas. Por eso lo que hacía Pablo era que una vez que la iglesia, ¿sí? Él lo que hacía es nombrar líderes locales luego que la iglesia tomaba forma. Una vez que la iglesia comenzaba a consolidarse, ¿qué hacía Pablo? Pablo nombraba ancianos, que eran los que pastoreaban, o líderes locales, Hechos 14:23, después léalo. ¿Y esto qué aseguraba? Aseguraba que la iglesia tenía una estructura sólida para continuar creciendo después de su partida. Entonces, fíjense, llegaba a un lugar, miren la estrategia de Pablo, porque esta es la estrategia que tenemos que seguir, ¿eh? Llegaba a un lugar, a una ciudad, tal vez vos no llegues a una ciudad porque estás en la que naciste y estás ahí, bueno, esa es tu ciudad. Salvo que Dios te cambie de ciudad, ese es tu lugar. Por la gente que vive ahí te tiene que preocupar. Pablo llegaba a un lugar, Pablo observaba cuáles eran las creencias de esa gente para ver por dónde le entraba. Inmediatamente predicaba públicamente y por las casas. A los que creían los apartaba para disipularlos por un buen tiempo, para que puedan pasar de la inmadurez espiritual, de la niñez espiritual, a la madurez espiritual, a ser adultos espiritualmente hablando, para que dejen de ser creyentes inmaduros y se conviertan en discípulos maduros. Discípulos maduros que a la vez puedan empezar a darle forma a una comunidad cristiana, donde todos podían compartir la vida de Cristo. No era una congregación, no era un templo, era un grupo de personas que se reunían en las casas o en cualquier lugar
con el fin de tener comunión y de seguir observando las enseñanzas de los apóstoles. Que la enseñanza de los apóstoles, ¿cuál eran? Eran las enseñanzas de Jesucristo. Y así iban creciendo y tenían tiempo de comunión, donde compartían la comida, donde compartían el pan, donde oraban. Pero los que se juntaban normalmente eran gente madura ya, no eran gente inmadura, porque se buscaban, querían estar juntos. Ahora, cuando la iglesia empezaba a tomar forma, porque esa era la iglesia no era un edificio, la iglesia no era un templo, la iglesia no era una casa, la iglesia era un grupo de personas que normalmente en aquel tiempo se reunían en las casas. Por eso digo, los grupos que se juntaban no eran muy grandes, no entraba mucha gente en una casa. Entonces esos grupos, que serían 10, 20, 40, 50, no más, 80, cuanto mucho, se juntaban y entonces ¿qué pasaba? Había un grupo que alguien tenía que pastorear, que alguien tenía que cuidar de ese grupo. Pero bueno, pero si ya había gente madura y gente, sí, hay gente madura, pero hay gente madura que necesita compartir su vida con otros. Yo creo que ya después de tantos años tengo una cierta madurez espiritual, pero aún así necesito estar conectado con otros cuando necesito un consejo, cuando necesito oración, porque también yo no puedo creer que lo sé todo. Ahora, ¿qué hacía Pablo entonces? Para que puedan ser cuidados esos discípulos que él formó durante un año, 2 años, el tiempo que se quedaba, y que ahora era una iglesia, ahora era una comunidad cristiana formada en ese lugar por gente madura que había crecido en la fe, buscaba entre ellos los ancianos, los líderes, los más maduros, porque esto no era por título, ni por posición, ni por conocimiento, sino solamente era por los más maduros, aparte de tener el conocimiento, obviamente, y a los más maduros los ponían a pastorear, los ponían a guiar, a cuidar de esa gente. Por eso surgen los ancianos, surgen los obispos después, a cuidar de la iglesia. Entonces la iglesia sí tenía una estructura. Hoy se dice, no, la iglesia no tiene estructura, nos juntamos en las casas, hacemos lo que queremos. No, era una, vamos a decirlo como para que entendamos lo que hablamos hoy en día, era una red de casas abiertas por todos lados, donde los ancianos recorrían las casas para ver cómo estaban los grupos que se estaban juntando. Había un anciano y luego había obispos que recorrían las casas para ver qué es lo que estaban haciendo esas iglesias, qué es lo que necesitaban, para ver si no se estaban desviando de la doctrina. Muchas veces lo vamos a ver a Pablo enviando a Timoteo para ver que no se que corrige lo que tienes que corregir, a Tito también. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente se podían desviar, como todo nos pasa hoy en día. ¿Cuántos desvíos hay hoy en día? Entonces, él nombraba líderes locales, normalmente eran líderes locales. Nosotros tuvimos la experiencia de fundar una vez, hace muchos años atrás, una iglesia en Paraguay, y después de 10 años casi, establecimos, fueron pasando diferentes personas al frente de la congregación, pero al fin de todo establecimos un matrimonio para cuidar y pastorear la iglesia. Y eran locales, son gente de Paraguay. Fuimos argentinos allí, fue un matrimonio argentino, después yo estuve yendo cada 3 meses, 4, reuníamos a la gente, me quedaba 15 días, todos los días, visitaba a la gente por todas las casas, cada uno en su casa los visitaba, los escuchaba, me sentaba, hablaba, oraba por ellos, y después casi todos los días nos reuníamos en el lugar de reunión, les enseñaba, los capacitaba, los formaba y me iba. Así cada 2 o 3 meses lo hacía. Desde Argentina a Paraguay viajaba todo el tiempo. Hasta que llegó un momento que alguien tenía que cuidar a esa gente. Y bueno, hubo un matrimonio de allí que eran los más, por ahí, más entendidos y que daban el perfil para hacerlo, y ellos los constituimos como los ancianos o pastores del lugar. Lo mismo está pasando hoy en día con Uruguay. Después de haber vivido 2 años en Uruguay, 3, y después de haber estado viajando con mi esposa casi un año y medio allí, hay un pequeño grupo de personas y bueno, dijimos, para que esta comunidad se establezca, necesitamos que alguien venga y los cuide. En este momento hemos enviado un matrimonio que ha decidido, gracias a Dios, ir a vivir con ellos y ellos están ahí. ¿Qué están haciendo ahora? Van a cuidar de esa gente y a la vez van a empezar a evangelizar, van a empezar a discipular, van a abrir casas nuevamente. ¿Por qué? Porque necesitamos hacerlo. Tal vez ellos se queden toda la vida, tal vez no, no lo sabemos, pero hoy en día son los que nosotros hemos nombrado como ancianos, como pastores del lugar, para que hagan la tarea. Necesitamos hacerlo para que el Evangelio se expanda. Dios nos llamó a concentrar. A ver, si estás soñando, pastor, si estás soñando con un templo de 10.000 personas, sacate ese sueño, porque ese sueño no es de Dios. Lo que Dios quiere es que esas 10.000 personas se expandan por diferentes lugares formando grupos de personas, grupos de cristianos, evangelizando y discipulando. El modelo es otro, no es ese. ¿Tendrás algún discípulo maduro para que se haga cargo de la comunidad que está formando? Nosotros hoy en día, después de 3 años, tenemos discípulos que han alcanzado madurez.
Todos los que estamos discipulando que son de diferentes ciudades, algunos tienen más madurez que otros, es obvio, es normal que pase eso. Pero en cada ciudad puedo decir que tenemos gente madura. Esos maduros nosotros ya le estamos delegando esta tarea de que evangelicen, discipulen y que formen nuevas comunidades. Y nosotros luego vamos a ir a lo que viene ahora que vamos a leer, a poder ayudarlos. Pero nosotros sí ya tenemos discípulos maduros. En la misión, en esta comunidad cristiana que le llamamos la misión, ya tenemos discípulos maduros, distribuidos por diferentes ciudades, provincias o departamentos, como quiera decir, incluso otro país, que están comenzando a hacer esta tarea de evangelizar, de empezar a discipular personas, y ahora le viene la parte donde tienen que empezar a formar comunidades. Este año es para formar comunidades en esos lugares. Lo estamos haciendo. ¿Ustedes lo tienen? ¿Vos tenés un discípulo maduro que pueda hacer esto? ¿O vos sos un discípulo maduro que podés hacer esto? Si sos un discípulo maduro, tarde o temprano vas a terminar formando una nueva comunidad. Seguimiento continuo. Y esta es la parte que le decía recién. Pablo no abandonaba las iglesias que fundaba. Le escribía cartas, le enviaba colaboradores como Timoteo y Tito. Y en ocasiones él volvía a visitarlas para fortalecerlas espiritualmente. Después lean ahí 1 Tesalonicenses 3:2, Hechos 15:36. O sea, Pablo no era solamente que pasaba por lugar, formaba una iglesia y se iba y no volvía nunca más. Normalmente, si él no podía volver, enviaba a sus discípulos. Enviaba colaboradores como Timoteo y Tito, que eran jóvenes, por ejemplo, a visitar a las iglesias, a ver cómo estaban. Él no abandonaba las iglesias. Él no abandonaba, él seguía instruyendo a las iglesias, seguía ministrando a las iglesias que él fundaba con cartas, por ejemplo, o enviaba colaboradores, o incluso él las visitaba. Nosotros en este tiempo, por ejemplo, estamos en esta etapa. Nosotros, bueno, yo no envío cartas, pero tenemos un grupo WhatsApp donde todo el tiempo estoy ministrando a la gente que discipulo y que pastoreo. Todas las semanas tenemos un Zoom donde estoy discipulando a las personas, donde estoy compartiendo con ellos. Estamos en contacto con mi esposa, con cada uno de ellos en privado a través de WhatsApp, enviando audio, teniendo videollamadas, buscando la forma de que ellos puedan sacarse todo tipo de dudas, superar todo obstáculo y seguir adelante para que puedan desarrollar esta vida cristiana que tienen que desarrollar. Enviamos colaboradores, bueno, en un momento vamos a empezar a enviar colaboradores seguramente, porque hay lugares que hay que ir a apoyar. Hay alguien que un matrimonio se fue a Uruguay, hay que apoyarlo. Hay otra gente y un grupo que quedó en una ciudad como Rosario, por ejemplo, hay que ir a apoyarlo, hay que enviar colaboradores. Si yo no puedo ir como pastor, irá un colaborador. Pero estamos en esa etapa. Y lo importante es que Pablo volvía a visitar a las iglesias para fortalecerlas espiritualmente. El plan que yo tengo este año para mí, o el objetivo que Dios puso en mi corazón este año, es recorrer cada uno de estos lugares donde nuestros discípulos están formando comunidades, a fortalecer lo que ellos están haciendo. No solamente desde lo virtual, no solamente de un WhatsApp, de un Zoom, sino también ir personalmente a esos lugares para poder ayudarlos a avanzar en aquello que es la primera vez que están haciendo. Nosotros ya lo hemos hecho. A lo largo de 22 años de cristiano lo hemos hecho. Ahora hay que ayudarlos a ellos que lo puedan hacer. Bueno, mi tiempo ahora y el de mi esposa está puesto ahí, en visitarlos para fortalecerlos espiritualmente. Estamos en esta etapa como comunidad cristiana. Estamos en esta etapa en este momento. Ya tenemos identificados los lugares, sabemos más o menos cuál es lo que se mueve en cada lugar. Los discípulos están plantados en cada lugar y ahora es importante que ellos empiecen a evangelizar, ya lo están haciendo. Ahora la etapa que nos falta es formar comunidades, establecer realmente comunidades allí, y nosotros luego poder fortalecer esas comunidades. Estamos en esa etapa, estamos en el paso 5 y 6, en este momento de todo lo que estamos hablando de la estrategia de Pablo. Dice aquí, ¿puedes ver la importancia del trabajo en equipo para colaborar con la comunidad y el trabajo de edificación para fortalecer a los integrantes de la comunidad? Fíjense las palabras que yo estoy resaltando. Importancia. ¿De qué? De trabajar en equipo. Si nosotros, hermanos, no trabajamos en equipo, no llegamos a ningún lado. Si vos sos un pastor que me está escuchando y no formás un equipo de líderes, de discípulos, no vas a llegar a ningún lado. Yo me gozo por el equipo de discípulos que Dios nos ha dado. Dios nos dio gente y las hemos formado durante 2 o 3 años y hoy en día tenemos un equipo. Yo puedo decir que tenemos un equipo. No les digo, hola, somos el equipo y este nombre. No, pero sé que tenemos un equipo. Sé que si nos ponemos a hacer algo, lo hacemos juntos y va a funcionar. De hecho, ya está funcionando.
¿Y qué hacemos? Y colaboramos. No solamente yo de colaborar en cada lugar, los hermanos mismos se cruzan entre ellos a colaborar uno con otro en diferentes ciudades. ¿Para qué? Para establecer algo. Están disponibles para hacerlo. ¿Por qué? Porque este trabajo es un trabajo de edificación y de fortalecimiento de los integrantes de las nuevas comunidades. Necesitamos edificar y fortalecer a las nuevas comunidades que se van formando. ¿Vemos la importancia de trabajar así? ¿Vemos la importancia de la estrategia que utilizó Pablo para extender el Evangelio, para plantar nuevas comunidades cristianas, para plantar nuevas iglesias que a la vez esas iglesias se multipliquen en más discípulos y en otras comunidades? Porque ese es el fin. El fin no es que, bueno, oh, qué lindo, quedó una iglesia acá y ya está, y ahora tienen que venir 10.000 personas acá. No, 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 tenemos que seguir expandiendo el Evangelio por todo lugar. Llenar llenar las ciudades con el Evangelio de Jesucristo a través de las casas, donde cada vez haya más gente en las casas reunidas, pero también que cada casa, cada persona que vive en una casa esté gobernada por Cristo. Viva bajo las enseñanzas de Jesucristo, viva las enseñanzas de Jesucristo todos los días, y de esa manera el gobierno de Jesucristo se establece, el reino de Dios se establece en esa casa. Y si el reino de Dios se estableció en la vida de una persona y en esa casa, esa persona va a ser inevitablemente que lleve el evangelio a otras personas. Y así se empieza a expandir el gobierno de Cristo. Porque no expandimos edificios, no expandimos grupos de gente congregados en casas. Lo que expandimos es el gobierno de Cristo. Eso lo tenemos que entender, por favor. Dejen de discutir si es bueno reunirse en un templo o es bueno reunirse en una casa. No importa dónde nos reunimos. Lo importante es que podamos estar expandiendo el gobierno de Cristo en las personas. Porque fuimos llamados, somos ciudadanos de un reino, fuimos llamados a hablar de un rey que gobierna en un reino y que está esperando que la gente entre a ese reino y que se ponga bajo su gobierno. Punto. A eso fuimos llamados. Lo demás lindo, pasar un tiempo, comer juntos, sí, está bárbaro. Pero eso, Dios no te llamó a eso. No piensen hoy en día todo aquello que dice en la iglesia orgánica y se llena la boca hablando de la iglesia orgánica. No piensen que lo que Dios quiere es que se junten esos 5, 10 o 20 toda la semana a comer algo en un lugar. Dios no pide eso. Y a leer la Biblia. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que sea fructífero para el reino. Dios quiere que dé frutos. Y los frutos que quiere son gente nueva para el reino. Y que la disipules y que la ayude a crecer en la fe y que puedas ir a sus casas y que sus casas se conviertan después en un lugar donde vengan más gente y así multiplicar casas y gente por todos lados, no juntar todo en un solo lugar. Porque si se juntan 10 o 20 en una casa toda la semana, están haciendo lo mismo que hace la gente que se juntan 10 o 20 en un templo. Porque hoy en día la mayoría de los templos tienen 10, 20, 30 personas, cuanto mucho, 40. La mayoría, el 80% tiene esa cantidad. Y te lo digo porque estoy en contacto con muchos pastores de Sudamérica y de América, y que tengo a veces asesorías con ellos, y la mayoría no superan los 50 personas congregadas. Algunos tienen 10, 8, 7. Entonces, tener 10, 7, 8 en un templo y tener 10, 7, 8 en una casa es lo mismo. No estamos cumpliendo con el propósito que Dios tiene. No estamos cumpliendo con la misión que es hacer discípulos. El tiempo que le tomaba a Pablo para establecer una iglesia. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? ¿Cuánto tiempo te va a llevar establecer una iglesia? Nosotros como comunidad, este año es el año donde vamos a establecer iglesias. Cada lugar donde están nuestros hermanos trabajando se tiene que establecer un grupo, una iglesia autónoma, que funcione por sí misma y que nosotros solamente vayamos a colaborar, vayamos a ayudarlos, pero ellos tienen que desarrollar, tienen que crecer. ¿Qué tiempo le llevaba a Pablo? El tiempo variaba dependiendo de las circunstancias. Todo va a variar, depende de las circunstancias. No es lo mismo plantar una iglesia acá, no sé, en Buenos Aires, que tener que plantar una iglesia, no sé, en Pakistán, en Irak, en lugares así. No es lo mismo. En lugares de persecución, lugares donde el evangelio está prohibido, no es lo mismo. Todo lleva su tiempo. Entonces, Pablo, por ejemplo, en Tesalónica estuvo alrededor de 3 semanas predicando en una sinagoga. Y por su impacto, ¿sí? Por el impacto de esa predicación, que fue tan grande, surgió una iglesia que continuó creciendo. 3 meses, 3 semanas. Se quedó un tiempo más, pero en 3 semanas dio vuelta todo. En Éfeso, por ejemplo, Pablo se quedó 3 años trabajando intensamente. En otros lugares como Corintio permaneció 1 año y medio. Su primer trabajo de Pablo en Antioquía estuvo 1 año. Y dice que después de 1 año a los creyentes les llamaron discípulos y a los discípulos les llamaron cristianos. O sea que en general, el tiempo dependía de la receptividad de la gente, de la oposición que enfrentaba y de las condiciones locales. Por eso digo que el lugar donde Dios te puso es diferente a otro, no te midas con otro. ¿Dónde Dios te puso?
No lo mismo, por ejemplo, aquí en Argentina, la cultura que tiene alguien que vive en Capital Federal, que la cultura que tiene alguien que vive, no sé, en un barrio de emergencia en el conurbano de Buenos Aires. No es lo mismo, la cultura no es lo mismo, la cosmovisión de la vida no es lo mismo. Entonces yo tengo que saber cómo le voy a predicar, por dónde voy a entrar, cómo me voy a reunir, qué voy a hacer con ellos. No es lo mismo la receptividad de gente que de repente defiende su religión al que no tiene ningún tipo de religión y bueno, te puede escuchar, no es lo mismo. No es lo mismo la oposición que enfrentás. Hay lugares que la oposición es solamente, bueno, la indiferencia. O otro de repente no te quiere escuchar y te echan. Pero hay lugares que la oposición que enfrentás puede ser la muerte. Te pueden matar por predicar el Evangelio. De hecho, hoy hay gente que está muriendo por el Evangelio en todos lados. Leía el otro día, por ejemplo, a fin de año, que los fulanis hicieron un desastre matando a un montón de gente en Nigeria, que se ha convertido en Nigeria, se ha convertido en el sexto país de mayor persecución del mundo. Entonces, hoy en día, ¿cuánto tiempo te va a llevar establecer una iglesia? Porque la estrategia de Pablo era llegar a una ciudad donde no hay una iglesia y terminar fundando una iglesia. Evangelizar, discipular, formar comunidades y que esas comunidades funcionen como una iglesia. Entonces, una iglesia que se siga expandiendo, no que se queden todos juntitos reunidos en un lugar, haciendo reuniones. Una iglesia que continúe con el mismo ciclo. Evangelizamos, discipulamos, formamos una comunidad, ahora una iglesia. ¿Qué hace la iglesia? Hacemos la plancha, ahora descansamos. No, hacemos lo mismo. Cada uno de integrantes de esa iglesia, los nuevos que están llegando, ¿qué tienen que hacer? Tienen que evangelizar, tienen que discipular y tienen que formar nuevas comunidades. Y así estaremos expandiendo el evangelio de Cristo como una onda expansiva que va a trastornar el mundo entero. Pero tenemos que salir de la mentalidad de reuniones y tenemos que empezar a la mentalidad de discipulado, de multiplicación de discípulos. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Y bueno, depende del lugar, depende de la gente a la que le prediquemos, depende de la oposición que tengamos, pero también mucho depende de cuán comprometido estés vos para que esto pase. Vamos terminando. Principios claves para utilizar hoy la estrategia de Pablo. Principios claves para utilizar hoy en día la estrategia que Pablo usó hace casi 2000 años atrás. La metodología de Pablo para la formación de nuevas comunidades cristianas se basaba en evangelizar en lugares estratégicos, como dije, públicos y privados. Evangelizar, hermano, evangelizar, no estamos evangelizando, no compartimos nuestra fe con otras personas. Si no compartimos nuestra fe con otras personas, el Señor no viene más. Necesitamos predicar el Evangelio, hermano, por favor, despierten. Iglesia, despertá. Iglesia, despertá. Dios no te llamó a pasarla lindo. Qué lindo, Jesús me ama, mirá cómo me cuida, cómo me provee, qué guarda. No, Dios no te llamó a eso. Dios no te llamó a eso porque no vas a vivir toda la vida en este ámbito terrenal, sos una persona ya eterna y que te vas a la eternidad con Él. Mientras estás acá, tenés que aprovechar el tiempo para compartir el Evangelio. Habla de Jesucristo a otras personas. Iglesia, reaccioná. Necesitas hablar de Jesús a otras personas todo el tiempo, compartir lo que recibiste. Lo que recibí es para compartir el Evangelio. Pero no con cuadritos ahí lindos en Facebook que no sabe a quién le compartí, ahí todo abierto. No, personalmente. Si yo comparto el Evangelio con alguien, tengo que tener una respuesta personal, no así tirarla ahí por Facebook. Sí, está bien lindo, tirar un cartelito, tirar un video, yo lo hago, está perfecto, pero cuando hablo de evangelizar, hablo de hacer algo personal, con alguien que existe, que está ahí, que me responde y con el cual puedo hablar. Compartamos el Evangelio. Pablo evangelizaba en lugares estratégicos, los públicos y privados. Discipular y formar líderes locales en una relación privada e informal. No discipulamos sentados en una mesa con 40 personas un fin de semana comiendo un rico asado acá en Argentina. No discipulamos en un templo desde un púlpito a un grupo de personas que vienen a congregarse el fin de semana. Discipulamos de una forma, de una relación privada, personal e informal. Yo como discípulo, mis primeros 4 años como discípulo, soy producto de alguien que tomó un montón de mate conmigo. Acá en Argentina tomó mate. De sentarme a tomar mate y hablar con esa persona, incluso viajar con mi pastor muchas veces, horas viajando en un auto, yendo a otro lugar y hablando y hablando y hablando. Y esos momentos, yo lo escuché predicar, lo escuché enseñar, pero el momento que a mí realmente impactó en mi vida fue el momento que estuvimos a solas. Donde yo podía preguntarle lo que en otro ambiente no le podía preguntar, donde podíamos hablar cosas que en otro ambiente no podíamos hablar, donde la relación era personal, no grupal. Y eso te hace crecer como discípulo. Establecer grupos pequeños con pastores que cuiden a los nuevos creyentes. Por eso yo le estoy diciendo a los discípulos que vamos formando, le digo, hermano, ustedes van a pastorear gente,
¿Cómo? Sí, 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 no, no estoy diciendo que va a tener que ir a un instituto bíblico, estudiar 3 años y que le den el cartelito de pastor. No, no, cuando hagan toda esta tarea ya van a estar pastoreando, porque pastorear es esto. Pastorear es discipular, pastorear es cuidar, pastorear es guiar, pastorear es exhortar, pastorear es enseñar. Y lo vas a hacer en un ambiente de una casa, sentado en una mesa tal vez. Ya lo va a estar haciendo, no tengas el título de pastor, pero la función la vas a estar teniendo. Grupos pequeños, cuidado por pastores. Y después, mantener el seguimiento y la conexión espiritual con las iglesias, como decíamos lo último. Mantener la conexión, las iglesias conectadas, una conexión espiritual. No, no todos cada uno en la suya, sino sabiendo que somos algo mucho más grande que ese grupito que se junta en una casa. No somos iglesia, somos un grupito de 10 que somos iglesia. ¿Y con quién estás conectado a la iglesia? Con nadie. No, entonces sos un mutilador del cuerpo, no sos iglesia. Para ser iglesia tenés que estar conectado con otra parte de la iglesia, no solito ahí 5 o 6 en una casa, chao. Eso es ser un mutilador del cuerpo. El que es realmente iglesia está conectado con otras iglesias, está conectado con otros grupos de cristianos, de alguna manera están compartiendo algo del evangelio. Voy terminando. Este modelo sigue siendo una guía efectiva para establecer comunidades cristianas en cualquier contexto. No importa el contexto, si es un contexto donde no hay persecución o hay un contexto donde sí hay persecución. Pero este modelo, esta estrategia que Pablo usó, es totalmente efectiva para establecer nuevas comunidades cristianas. Como cristianos tenemos el objetivo de evangelizar, de discipular personas, de multiplicar discípulos, de establecer nuevas comunidades cristianas. Si nosotros como cristianos no estamos involucrados en estas 4 actividades, nuestra vida cristiana está incompleta, totalmente incompleta. Es más, nuestra vida cristiana es totalmente egoísta, porque todo pasa por mí, todo lo que Dios hace conmigo, todo lo que Dios me bendice, y yo no hago nada para Él. Pero ¿cómo que no? Si voy al templo y barro el templo, no, barré el templo, barré tu casa si querés. No, pero si yo el otro día fui y pinté las paredes del templo, pinta tu casa. O sea, no voy a pintar tu casa que el templo, porque es lo mismo. No, pero es la casa de Dios. Dios no tiene casa, Dios no habita en casa, Dios no habita en lugares hechos de piedra, Él lo dice. Dios lo que quiere es una sola cosa, que entiendas a qué te llamó Jesús. Jesús te llamó a un reino, para ser parte de un reino que es eterno, ya sos eterno. Mientras estás en este tiempo cronos, en este tiempo normal de los seres humanos, tenés que hacer 2 o 3 actividades, 4 actividades nada más. Evangelizar, discipular personas, multiplicar discípulos, formar nuevas comunidades. Punto. Dedicate a eso. Y cuando te dediques a eso, todo lo que te preocupa en tu vida, qué voy a comer, qué voy a vestir, qué voy a hacer, todo eso Dios se va a encargar. Él se va a encargar. Pero dedicate a hacer esto. Porque si no nos dedicamos a hacer esto, Jesús no viene más. Porque las señales de fin están todas, pero falta una. Y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Hay un montón de naciones que no tienen el testimonio de este evangelio. ¿Qué estamos haciendo en la iglesia? Descansando, muriendo, sí, qué bárbaro. Que otros se ocupen. No, 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 despertá, porque Dios te está llamando a vos. Dios te está llamando. Dios nos está llamando a todos. A vos, a mí y a todos, a que tomemos un compromiso con esto. Que podamos llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, que podamos nosotros ser testigos que Jesucristo nos gobierna y poder llevar a otros el testimonio de Jesucristo para que ellos también crean y formar discípulos hasta lo último de la tierra y que los discípulos se reúnan en comunidades para no solamente tener comunión, sino para seguir capacitándose y formándose para seguir expandiendo el Evangelio. Eso es lo que Dios quiere de tu vida, de mi vida, en todos los años que te quedan para vivir. Por favor, viví así. Hoy te hago un llamado a que vivas así, a que vivas para el Evangelio de Jesucristo. Este es el Evangelio de Jesucristo. Viví para el Evangelio. Todo lo demás es efímero. Todo lo demás se va a terminar, tu casa, todo lo material no te lo vas a llevar a la eternidad. Nada te vas a llevar a la eternidad. Nada, el deporte no te lo lleva a la eternidad, la profesión que tenés no te la lleva a la eternidad, todo es para acá nada más, pero es para acá no para que seas un egoísta y uses todo lo que Dios te ha dado para vos mismo, es para que a través de eso sean herramientas para predicar el evangelio a otros, porque si Dios te llamó al reino, no es solamente para amarte y restaurarte por la vieja vida tremenda que viviste, no, no, te llamó al reino para que ahora, limpiándote de todos tus pecados y sacándote toda la maldad y borrando todo tu pasado, te pongas ahora como una persona madura y que vayas al frente diciendo, si Dios me salvó y si Dios me llamó, es para que yo ahora sea un testigo de lo que Él hizo con mi vida y comparta el evangelio con otros. Si no haces eso, hermano, estás practicando una religión. Todavía Cristo no se te reveló. Por eso te estoy en esta hora alentando y te estoy motivando a que te muevas,
a que este año sea el año donde no dejes de hablar de Jesucristo en ningún lugar, en todos los lugares, con la gente que conoces, lugares públicos y privados, habla de Jesucristo. Y a los que crean, tomate el tiempo de discipularlos, de enseñarle a vivir las enseñanzas de Jesús. Y con ellos, cuando vayan creciendo y vayan madurando, empezar a formar comunidades cristianas, grupos pequeños donde se puedan juntar a tener la comunión como tenían los primeros cristianos. Y que esas reuniones no sean solamente para comer y para pasarla linda y decir algunos chistes. Que esas reuniones sean para lo que hacían los primeros cristianos. Seguir observando las enseñanzas de Jesucristo, teniendo una verdadera comunión, orar juntos, comer juntos, celebrar la cena del Señor. Así que te desafío a que este sea el tiempo donde puedas crecer en esta vida cristiana y en esta vida espiritual que el Señor nos propone. Espero que así sea. Espero que Dios pueda en este tiempo sacudirte con esta enseñanza y que podamos volver. Si seas un pastor, un líder o sea alguien que recién está empezando el Evangelio, no importa, esto es para todos. Que podamos entender que a través de esa estrategia que usó el apóstol Pablo y que hoy la estuvimos viendo, el mundo fue trastornado. El mundo conoció de Cristo. Todo el mundo conoció en ese momento, sabía lo que había un Cristo sentado en un trono. ¿Por qué? Porque ese hombre, usando esa estrategia, dio vuelta al mundo con sus discípulos. Nosotros tenemos que dar vuelta a las ciudades donde vivimos. Tenemos que trastornarlas con este Evangelio. Que ahí digan, ahí viene lo que trastorna el mundo entero. Que no pasemos desapercibidos, que sepa la gente quiénes somos y qué es lo que hacemos. Te aliento a que vivas como vivió el apóstol Pablo y como vivieron los primeros discípulos de Jesucristo, como vivieron las primeras comunidades cristianas, siendo productivos para el reino de Dios. Así que espero que así podamos vivir este año. Y aquellos que son parte de la misión de esta comunidad que pastoreamos, les digo, hermanos, este es un año desafiante para nosotros. Anoche en el Zoom lo decíamos. Anoche en el Zoom que teníamos lo decíamos. Es un año muy desafiante. Todo el año pasado les sirvió a ustedes de experiencia, de estar con gente, de ver qué hacían, cómo lo discipulaban, y fue un año de experiencia, fue un año de entrenamiento. Pero este año es un año donde salimos a realmente hacer lo que tenemos que hacer. Por eso oro por ustedes, para que en este año ustedes puedan desarrollar ese ministerio que el Señor le ha dado, el ministerio de la reconciliación, y que puedan ser realmente embajadores de Cristo hasta el último de la tierra. Celebro por los que están dando este paso de fe, porque muchos de ustedes que están siendo discipulados por mí y por mi esposa están dando frutos, y van a dar muchos frutos este año. Y los que aún no han dado frutos, les aliento a que sigan creciendo en la fe y que puedan tomar decisiones. Como decía anoche, este es un año de definiciones. Le digo a ustedes, los que son parte de la misión, y le digo a todos aquellos que vean este video, estamos en un tiempo de definiciones, un tiempo donde nos tenemos que definir si vamos a ser realmente calientes y radicales en el evangelio que vivimos o seremos los tibios que Dios vomite en su boca. No podemos ya, el Señor no puede esperarnos más, porque, a ver, quiero decirte algo, como decía anoche, el Señor no te puede esperar más. Si no te levantás, lo va a hacer con otro, porque el Señor no puede esperar más. Gracias a todos por estar, una bendición que estén aquí, compartan este video para que otras personas también lo puedan ver. Les pido por favor que se sumen al canal, ¿sí? Suscríbanse al canal si no están suscritos. También hay una membresía ahora en el canal, es una membresía paga, es un valor simbólico para que ustedes puedan apoyar el canal y a la vez poder recibir algunos privilegios que vamos dando en ese ambiente. Y bueno, y a vivirlo, a vivir todo lo que estamos hablando, que esto no sea solamente palabrería, que esto sea una vida que transforme nuestra vida y la vida de los que nos rodean. Fuerte abrazo para todos, Pastor Jorge Lonzi, de aquí de Tira, Argentina. Un gusto haber estado con ustedes y espero que todo esto sea de mucha bendición para cada uno de ustedes y que también lo puedan compartir con mucha gente. Paz, que sigan bien. Chau, chau. Muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Esperamos que haya sido de mucha luz para tu entendimiento. Visita nuestro sitio web, lamision.online,